Buenos días y bienvenidos a tu programa Subiendo al Tepeyac. Ya estamos en tiempo de Cuaresma y como estamos en Cuaresma, pues es tiempo de reflexionar, de pensar dónde andamos, qué andamos haciendo, cómo nos estamos preparando para el tiempo de Pascua. Y este domingo vamos a escuchar precisamente sobre las tentaciones. Las tentaciones que están constantemente en nuestra vida, a nuestro alrededor, en todo lugar y en todo momento. Y entonces tenemos que aprender cómo nosotros superar esas tentaciones que de pronto aparecen en nuestro camino. Ese es el tema de nuestro programa. Iniciamos. Pues sí, mis hermanos y hermanas, estamos aquí desde el Centro Pastoral de la Diócesis del Paso para platicar precisamente sobre el tema que nos trae esta Cuaresma. El tema que es precisamente las tentaciones. Empezamos con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque estás con nosotros, porque en este tiempo de Cuaresma, a través del sacrificio, de la oración y de la abstinencia, Señor, te descubrimos que estás a nuestro lado. Nos damos cuenta de que tú nos hablas constantemente, invitándonos a hacer el bien, invitándonos a amar como tú nos amas. Danos, Señor, fortaleza, danos, Señor, salud y sobre todo, danos el amor que necesitamos para dar a nuestros hermanos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues mis hermanos y hermanas, espero que hayan tenido la oportunidad este miércoles de recibir cenizas, pero si no recibieron cenizas, no se preocupen, no pasa nada porque las cenizas no son sacramento. Así que hay personas que dicen, oiga, yo no fui a misa el miércoles. No se preocupe porque de todos modos casi nadie fuimos a misa. Lo que hubo fueron liturgias de la palabra con distribución de cenizas. Y si usted fue a misa ese día, qué bueno, porque iniciamos el camino de la Pascua con el pie derecho, el camino de la Cuaresma, que es el camino de la Pascua. Algunas personas dicen es que la Cuaresma es muy larga, porque son 40 días de Cuaresma. Sí, pero luego llegamos a la Pascua y son 50 días de Pascua. Así que en realidad estamos hablando de un proceso que viene que son más de 90 días, son 3 meses que vamos a estar nosotros preparándonos precisamente para estar en la presencia de nuestro Señor, para estar con Él de una manera más activa. Tenemos que reconocer que a veces se nos va la vida sin querer, estamos ahí sentados sin pensar, sin tomar en cuenta nada. Yo me pongo a ver los números y fíjese una cosa, vamos a salir de viaje, de peregrinación, nos vamos a ir a Europa y nos vamos a ir el 28 de abril, cuando todavía vamos a estar plenamente en tiempo de Pascua. Y luego nos vamos a ir a México después de Pentecostés. Así que el tiempo se nos va a ir volando porque hay tanto que hacer. Estamos muy contentos aquí en el Instituto Tepeyac de que hemos tenido una excelente respuesta porque ya tenemos bastante gente para las 2 peregrinaciones y sobre todo vamos a México antes del Mundial de Fútbol para que podamos visitar y recorrer y todo sin el problema de que cuando empiece el Mundial llega gente de todo el mundo a la Ciudad de México, a Guadalajara y Monterrey, que son las 3 ciudades sedes, y se va a quedar muchísima de esa gente disfrutando de lo hermoso de México. Es que nosotros vamos un poquito antes de esa fecha, por eso la peregrinación normalmente la hemos hecho en verano y ahora nos movimos un poquito antes para poderlo hacer antes del Mundial de Fútbol. Pero bueno, esas son ocupaciones del mundo, esos son ruidos del mundo. ¿Por qué? Pues el Mundial de Fútbol pues es un torneo de cada 4 años, pero ello no debe de tener algún impacto mayúsculo en nuestras vidas. No debería de, pero hay gente que sí lo hace. Yo recuerdo gente que vendieron todo lo que tenían para comprarse unos boletos para ir al otro lado del mundo a ver un juego de fútbol. Y ahí es donde dice uno, ah, caray, qué raro. Pues sí, pero si lo pueden hacer, pues que lo disfruten, ¿verdad? Qué bueno. Pero nosotros que estamos aquí, pues vemos los juegos en la televisión y felices de la vida. El mundo nos está aventando muchas cosas y pues tenemos que entender algo. ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cuál es lo más importante para mí?
Por eso, este domingo la primera lectura que vamos a escuchar es precisamente del libro del Génesis y es la tentación de Adán y Eva. Empezamos con eso porque es tan importante, mis hermanos, entender la tentación, porque Adán y Eva estaban ahí en el paraíso, Dios hizo a Adán y luego hizo a Eva, y cuando estaban ahí en el paraíso los dos disfrutando la hermosura de la creación y todo, de repente llega la serpiente, y esta serpiente empieza a tentar a la mujer. ¿Y de qué la tienta? La mujer, ella era imagen y semejanza de Dios, igual que Adán, imagen y semejanza de Dios. Y Dios hizo a la mujer con una costilla del hombre. Y una costilla, ¿por qué? Porque la mujer no es más que el hombre, pero tampoco es menos. Hay que entenderlo en esa perspectiva. De pronto vivimos en una sociedad muy patriarcal, donde el rol del hombre tiene mucha importancia y el de la mujer a veces lo minimizamos. Por eso debemos entender qué es lo que sucede aquí. Dios nos da la misma dignidad y dice que los dos somos imagen y semejanza de Él. Y la imagen y semejanza de Él nos la va a dar una vez que hace a Adán, le va a soplar. Y el soplo, la palabra soplo, es rúa. Y rúa es viento, soplo, pero también es espíritu. Entonces, Dios le da espíritu a Adán y es cuando Adán empieza a vivir. El espíritu que es la vida. Por eso nosotros cuando vemos alguna película donde alguien muere, son muy dramáticos, ¿verdad? Y en la película se ve que está la persona y le hace, ¡ah! ¿Qué es ese? ¡Ah! Es precisamente que el espíritu sale de ellos. El espíritu que al momento que ya no está con nosotros, ya perdemos la vida prácticamente. Así que ese espíritu que Dios nos lo da porque somos imagen y semejanza de Él. Y estamos invitados a hacer lo que Él nos invita, que es amar a los demás. Y amar a los demás es nuestra misión en la vida, porque los mandamientos, nos dice Jesús, se resumen precisamente en amar a Dios y amar al prójimo. Pero los dos tienen una misma acción, que es amar. Y dice San Juan, si tú dices que amas a Dios a quien no ves, pero odias a tu hermano a quien sí ves, eres un mentiroso. ¿Por qué? Porque no puedes odiar a tus hermanos porque también son hijos de Dios como tú. Eso es muy importante. También ellos tienen ese espíritu, también tienen ellos esa imagen y semejanza de Dios y no los podemos tratar de una manera diferente. Todos somos imagen y semejanza de Dios. Pero cuando llega la tentación viene a romper precisamente. Es muy triste, mis hermanos y hermanas, encontrarnos que Eva es tentada porque le dice la serpiente, es cierto que les dijo Dios que no podían comer de ningún árbol. Eso de ningún pues era una mentira, porque Dios les había dicho que no comieran de un solo árbol de todo el jardín del Edén. Uno solo, no de todos. Y entonces con una mentira la serpiente engancha a la mujer, porque ¿qué es lo que se hace? A la mujer, como es muy sabia, empieza a corregir a la serpiente y va y le dice, no, lo que él nos dijo es que no comiéramos solamente de ese árbol. Y ya me imagino a la mujer muy satisfecha de que corrigió a la serpiente. La serpiente la estaba queriendo enganchar, quería que ella se acercara, quería que ella la escuchara para luego tentarla. Y la mujer se enganchó. Y entonces, ya enganchada, le dice la serpiente, no, lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes coman de ese fruto, porque si comen, se les abrirán los ojos y serán como Dios. Fíjate la mentira donde los lleva. Si ustedes comen de ese fruto, van a ser no imagen y semejanza de Dios, van a ser como dioses. Y eso es atractivo para Eva. Y Eva, ¿qué es lo que hace? Toma el fruto y lo come. ¿Dónde estaba Adán cuando Eva era tentada? Pues Adán estaba junto a ella. Adán ahí estaba viendo, observando lo que pasaba. ¿Qué habrá pasado en la mente de Adán? Pues está escuchando todo y cuando Eva come del fruto,
Dios le había dicho a Adán, si comen del fruto, seguramente morirán. Y Adán está viendo a la mujer y ve que come el fruto y no muere. Entonces, ¿qué dijo Adán? Si se muere, pues que me haga otra. Pero si no muere, entonces no es cierto lo que Dios había dicho. Entonces se confunde Adán precisamente qué es lo que la tentación viene a hacer. Viene a tratar de convencer a Eva de que ellos, siendo imagen y semejanza de Dios, pueden ser dioses. Y luego Adán se confunde porque Dios le había dicho que si comían morían y ahora resulta que comió Eva y no murió, ahí siguió. Eso fue para ella una llamada, para Adán una llamada de atención. Y entonces la mujer le ofreció del fruto a Adán y Adán comió. En el momento en que los dos comieron, van a vivir un proceso, que es un proceso muy importante que nos pasa a nosotros luego de la tentación. El mundo nos tienta para hacer cosas. Y cuando estamos tratándolo de hacer, el mundo nos dice, no, hombre, tú hazlo, todo el mundo lo hace, mira, voltea alrededor, todo el mundo lo hace, no pasa nada, todo está bien, tú eres muy inteligente, tú eres muy maduro, tú qué bárbaro, todo lo puedes. Y entonces vamos acercándonos y de pronto decimos, bueno, pues voy a probar. Pero el momento en que pruebas, ¿sabes qué pasa? Se voltea. Y el que te estaba tentando se convierte ahora en tu acusador. Fíjate qué cosa. Porque de pronto cuando ellos prueban del fruto, inmediatamente, ¿qué pasa? Se les abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Muy importante. Se les abrieron los ojos. Pues sí, ya tenían los ojos abiertos, pero no se daban cuenta que estaban desnudos. ¿Por qué no se daban cuenta? Y aquí entra lo que los padres de nuestra iglesia nos han dicho por un tiempo. Lo que sucede es que Adán y Eva estaban en el paraíso y venía Dios, que es la luz eterna, la luz divina, y ellos estaban con Dios y ellos eran como seres de luz. Pero al momento en que sucumbieron a la tentación, se les apagó la luz. Porque Dios les dijo, si ustedes comen de ese fruto, seguramente morirán. Pero no les dijo que iban a tener una muerte física, que luego va a venir, por supuesto. Pero les dice que van a morir a la gracia de Dios. Eso es lo que significa el pecado, morir a la gracia de Dios. Y entonces se les abren los ojos. ¿Qué les había dicho la serpiente? Si ustedes comen de ese fruto, se les van a abrir los ojos. Porque la serpiente es muy astuta. Sabe que al momento en que cayeran, iban a descubrirse cómo eran. Iba a nacer la concupiscencia, iban a nacer esos malos pensamientos. Iba a venir todo esto a destruir la vida de ellos. Toda esa tentación era para llevarlos al pecado, porque el pecado los viene a destruir. Y entonces ellos pasan este proceso. Al darse cuenta de que comieron del fruto, se les abren los ojos y se dan cuenta de que cometieron un error. Y al darse cuenta de que cometieron un error, pues Dios es muy bueno, porque Dios viene y busca a Adán y le dice, Adán, ¿dónde estás? Y cuando sale Adán le dice, es que nos escondimos porque, ¿sí? Dice, nos escondimos porque estamos desnudos. Y entonces Dios le pregunta, ¿acaso comiste del fruto del árbol del cual te prohibí comer? Y la respuesta era sencillísima, mis hermanos y hermanas. Un reconocimiento de mi pecado, un reconocimiento de mi error y decirle, sí, Señor, la regué. Comí del fruto que no debe haber comido y ahí terminaba todo. Pero no, Adán, al darse cuenta de que cometió un error, al darse cuenta de que faltó, entonces le dice a Dios, la mujer que tú me diste me hizo caer. Entonces ya el hombre, ¿qué es lo que hace? Rompe la relación con su esposa, rompe la relación con su mujer, porque ahora la echa la culpa a ella de lo que está pasando. Ella fue la culpable, ella es la que está mal, pero ella no apareció de la nada. Ella
tú me la diste, entonces tú tienes la culpa porque me diste esa mujer que me hizo caer en la tentación. Fíjate qué cosa, echándole la culpa a Dios. Todo esto viene con el pecado, mis hermanos. Exactamente eso, viene un problema. ¿Qué sucede? Nos damos cuenta de algo y luego nos da vergüenza. ¿Y qué hicieron Adán y Eva ante la vergüenza? Se taparon sus partes, pero luego les dio miedo de que Dios los descubriera y fueron y se escondieron. Entonces viene primero el reconocimiento del pecado y luego viene la vergüenza, luego viene el miedo, y cuando estaban en el miedo viene el siguiente paso. ¿Y cuál es el siguiente paso? Echarle la culpa a otros. Sí, no, yo no fui, fue ella. Y va con Eva y no, yo no fui, fue la serpiente. O sea, somos unas blancas palomitas. A pesar de que caemos en la tentación, porque el acusador se vuelve precisamente, el tentador se convierte en el acusador. Y cuando te dice, ándale, sí, haz esto, y tú lo haces, luego dice, mira qué poca voluntad tienes, y te llamas hijo de Dios, y tú crees que Dios te va a perdonar por eso que estás haciendo. Después de que hiciste eso, tú crees que Dios va a estar muy contento. El mismo que te tentó es tu acusador, precisamente para destruirte. Y entonces, ¿qué sucede? Que Adán y Eva, con una relación rota, porque se echaron la culpa entre ellos, van a ser expulsados del paraíso. Luego nos encontramos que el Evangelio nos habla de las tentaciones de Jesús. Y esas tentaciones de Jesús, mis hermanos y hermanas, son increíbles, porque esas son las mismas tentaciones del pueblo de Dios en el desierto. Durante el tiempo del Éxodo, los 40 años del Éxodo, precisamente fueron tentados de estas maneras. Y las 3 tentaciones que tuvo el pueblo de Israel, las falló. Cayó en las 3 tentaciones. Y cayó, y cada vez se hundía más el pueblo. En cambio, Jesús es tentado 3 veces. ¿Por quién? Por el demonio. Y sabes que el Papa Francisco nos insistía mucho. El éxito más grande del demonio es que no creas que existe. ¿Por qué? Porque cuando tú no crees que existe el demonio, pues lógicamente dices, no, pues si no existe el demonio, entonces, ¿qué pasa? Si yo hago cosas malas, pues como no existe el demonio, entonces, para esto un científico muy importante del mundo, que se apellida Pascal, Pascal presenta una combinación de hechos y te dice, mira, tenemos que ver el mundo de esta manera. Una, existe el infierno, y 2, no existe el infierno. Son dos cosas. ¿Por qué el infierno? Porque el infierno es el lugar del demonio. Ahí estamos, ¿sí? Entonces tú puedes decir, no existe el demonio, entonces no existe el infierno. Ahora, yo en mi vida puedo hacer las cosas bien o las puedo hacer mal. Es mi prerrogativa. Ahora, ¿qué pasa si yo hago buenas acciones y hay infierno? Si yo hago buenas acciones y hay infierno, yo no voy a ir a ese infierno, yo me voy a ir a la gloria, porque estoy haciendo buenas acciones. ¿Sí? Si yo hago malas acciones y hay infierno, pues ahí es a donde me voy a ir y va a ser para la eternidad. Pero si no hay infierno, si no existe, decía Pascal, y yo hago cosas buenas en la vida, ¿qué sucede? Pues no pasa nada. Hago cosas buenas, no hay infierno, pues no pasa nada. Pero, aquí bien importante, ¿qué pasa si no hay infierno y entonces yo hago las cosas mal? ¿Sí? Pues entonces yo puedo decir, hago lo que me da la gana y no hay problema porque no voy a recibir consecuencias. Pero si sí hay, el castigo es para la eternidad. Y si no hay y hago cosas buenas, no pasa nada. Así que de las 4 acciones dice, ¿cuál es la que podría ser más importante en tu vida? Y yo creo que tenemos que reflexionar mucho en ello. Porque yo voy a tomar buenas acciones en mi vida porque es precisamente la forma en que Dios me hizo.
Y si no hay infierno no pasa nada. Y si hay infierno, pues no me voy a ir allá. Voy a estar en la gloria para la eternidad. Así que es lo más seguro. Porque de la otra manera, sí está un poquito complicado. Entonces Jesús va a ser tentado por el demonio. Y la primera tentación va a venir precisamente sobre las necesidades fisiológicas. Nosotros como seres humanos tenemos necesidades físicas, que es el comer, el beber, el dormir. Estas son necesidades físicas y aunque no queramos tenemos que satisfacerlas. Entonces Jesús, ¿qué estaba haciendo? En el desierto estaba ayunando y el demonio viene a tentarlo porque sabe que Jesús tiene hambre. Y entonces le dice, ¿por qué no conviertes esta piedra en pan? Dice, fíjate, si tú eres el Hijo de Dios, conviértela. Pero Jesús, ¿qué le dice? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta tentación, ¿cuándo la sufrieron el pueblo de Israel? Pues cuando tenían hambre. Tenían hambre y decían, ¿qué vamos a comer? Imagínate cuántas personas eran. Cuando lees el libro de Números, donde te da la cantidad de hombres en edad de luchar, o sea, son hombres jóvenes, sin contar niños ni ancianos, y sin contar a todas las mujeres. ¿Y cuántas personas nos dice que eran, sin contar hombres y mujeres? Nos dicen que eran más de 1 millón de personas. Imagínatelos en el desierto. Imagínate cuando tienen hambre. ¿Cómo les das de comer a 1 millón de personas? Son más de 1 millón definitivamente. Y si había tantas mujeres, pues podrían ser hasta más de 2 millones de personas. ¿Cómo les das de comer a tanta gente? Es algo impresionante lo que sucedió. Pero empezaron a renegar ¿de quién? De Dios. Y que decían, cuando estábamos en Egipto comíamos carne, a todo lo que quisiéramos, pero esa carne que comían, ¿qué era? Era una carne ofrecida a los ídolos, a los dioses falsos. Estaban contaminándose internamente con esa carne que era una carne impura. Y dicen, yo estaba mejor entonces. Y ahora nos trajiste al desierto para matarnos de hambre. ¿Y qué les da Dios? Les da el maná. Pero ellos caen en la tentación. Caen en la tentación y le piden que les convierta las piedras en pan y Dios les manda pan del cielo para que puedan comer, porque no estaban contentos. Fueron tentados y cayeron en la tentación y estaban a punto de hasta de matar a Moisés de ser necesario, porque ellos veían que su pasado estaba mejor que el de ahora. Hay gente, mis hermanos y hermanas, que toma la decisión de cambiar en su vida. Y cuando hacen cosas que no están bien, hasta parece que les va bien. Hay mucha gente que pronto viene y me pregunta, dice, pero ¿cómo es que los narcos tienen tanto dinero y les va tan bien y tienen tanto poder y tantas cosas? Y en cambio uno que lleva una vida buena resulta que ahí anda batallando y muriéndose de hambre. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Recuérdalo, esa es una tentación. Y esta comunidad, este mundo nos enseña que hay personas que ganan tanto dinero. Yo me acuerdo cuando hubo una lucha, una pelea de box, y Mike Tyson mordió y casi le arranca la oreja al otro boxeador. Te pones a pensar en él como persona, ¿no? Y decías, híjole, qué bárbaro. Y resulta que el hombre ganó millones de dólares por la pelea. Millones. Y entonces, ¿cuánta gente diría, no, pues yo quisiera ganar millones? Pues sí, mira, pues vete a boxear y a lo mejor algún día, o métete a jugar fútbol y a lo mejor algún día ganas millones. ¿Y de qué te sirve ganar millones? Porque los que ganan millones luego los despilfarran y se quedan sin nada. No solo de pan vive el hombre, muy importante. La segunda tentación es una tentación que viene también muy, muy fuerte, porque ahora el demonio va a tentar a Jesús. ¿Y sabes con qué lo va a tentar? Con palabra de Dios. Fíjate nada más, lo lleva a la torre más alta del templo y le dice, salta de aquí, salta de la torre más alta, porque si eres el Hijo de Dios, Dios va a mandar a sus ángeles para que te protejan y no te dañes. Ese momento
¿qué es lo que significa? ¿Cuántos de nosotros hemos sido tentados en que Dios no nos quiere y que hagamos algo radical para que Dios nos muestre que ahí está? Dios está presente en todo lugar, mis hermanos y hermanas. Dios está con nosotros y lo podemos ver, podemos disfrutar hoy en el viento que está haciendo. Ahí está Dios en el viento, en el sol, en los planetas, en la luna, en las personas, en todos lados está Dios. Pero querer hacer algo para probar, ¿sabes qué significa eso? Es tentar a Dios. Y tentamos a Dios. ¿Y cómo lo tentamos? Mira, te voy a decir una cosa. Le decimos, mira, Señor, yo voy a hacer esto. Voy a ir de rodillas hasta la iglesia, pero luego tú vas a tener que hacerme el milagro que te estoy pidiendo. Ahí estamos tentando a Dios. Y hay gente que todos los días reza el rosario. Y de repente se le enferma a alguien y entonces, ¿por qué me haces esto, Dios? Si yo te rezo todo el día el rosario, ¿por qué tú no? ¿Por qué me mandas estas pruebas tan duras y demás? O sea que lo que haces en tu vida lo haces con un propósito de estar negociando con Dios. Dios te ama y Dios busca para ti lo mejor. Y si Dios busca lo mejor para mí, yo no tengo que andarlo cuestionando, yo no lo tengo que andar retando, yo no le tengo que andar dando cosas para que me ame más, porque Dios ya me ama. ¿Y qué le dice Jesús al demonio? Que dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y eso cuándo sucedió con el pueblo? El pueblo, ese pueblo que fue tan cabezón. ¿Cuántas veces quisieron precisamente cuestionar a Dios? Cuando se cansaron del maná, se cansaron del pan. ¿Y qué hicieron? Empezaron a cuestionar a Dios porque ya estaban hartos del maná. ¿Y qué era el maná? Pan bajado del cielo. Y ya les caía gordo y ya no querían comer maná. Y entonces, ¿qué hace Dios? Les manda las codornices. Y después de que vienen las codornices, todavía empiezan a renegar. Y entonces vienen las serpientes abrasadoras que los muerden y que los pobres empiezan a morir por las mordeduras de las serpientes. Y entonces regresan y le dicen, dile a Dios que nos ayude. Después de que hablan y lo están retando a Dios, no tentarás al Señor tu Dios, la segunda tentación. Jesús salió bien librado de ella, pero luego el demonio lo lleva a un monte y le enseña los reinos del mundo. Y cuando le enseñan los reinos, ¿qué le dice? Mira, si tú me adoras, yo te daré todos estos reinos. Porque los reinos de la tierra, mis hermanos y hermanas, pues muchos de ellos están siendo gobernados por el maligno, ¿sí? Muchos de ellos. Y entonces le dice a Jesús, si tú me adoras, ya no vas a tener que morir en cruz, ya no vas a tener que sufrir. Todo va a ser mucho más fácil porque te voy a dar al mundo, a ti, para que estés tú con ellos y que estés contento con ellos, pero me tienes que adorar. Y Jesús le responde, solo a Dios adorarás, solo a Dios. Aquí, mis hermanos y hermanas, tenemos que entender de que a veces la tentación es con cosas a veces buenas. Cuando alguien está enfermo y estamos buscando y vamos a los doctores y los doctores nos dicen que no hay solución. En ese momento, ¿qué hacemos? Algunos empezamos a buscar alternativas y empezamos a buscar brujerías, cosas que están fuera de Dios, que nos lean las cartas, que nos den los horóscopos para ver qué debo de hacer y nos empezamos a alejar. El maligno fue expulsado. Jesús con su muerte venció al malvado. Fue expulsado de nuestras vidas. Por la fe expulsamos al maligno de nosotros. Pero ¿qué sucede? Que lo expulsamos y se mete por la ventana. ¿Y cuál es esa ventana? La superstición. Ay, Dios mío de mi vida. ¿Cuántos santeros hay que tienen en su casa? Cuando vas con el santero, ahí tienen a la Virgen de Guadalupe, ahí tienen el Sagrado Corazón de Jesús y están haciendo brujerías.
Pero ahí llega la gente y dice, mira, ahí está San Juditas, ahí está, entonces esto es bueno. No, no es bueno. Ten cuidado. Aquí en El Paso ya está hasta descaradamente la cosa. Vas manejando y está un letrero. Hacemos amarres. ¿Qué es eso? Dios nos da el libre albedrío, mis hermanos y hermanas. Dios nos hace libres, nos da la libertad. Y resulta que allá un fulano, una fulana, nos dice, yo voy a hacer que la persona que tú quieres te quiera a fuerzas. Ni siquiera Dios hace eso. Y estas personas dicen que lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque se meten en cosas que no son de Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos y hermanas. Las tentaciones están en el mundo. Constantemente somos tentados. Pero recuerda, la respuesta a las 3 tentaciones fueron, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego, no tentarás al Señor tu Dios. Y la última, que dijo, no adorarás más que a Dios. La adoración es solamente para Dios. Se nos acabó el tiempo, mis hermanos y hermanas, para este programa. Espero que hayamos aprendido algo en este día y que nos pongamos a reflexionar sobre qué tentaciones estamos enfrentando en nuestros días, en nuestras vidas cotidianas. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe hoy y siempre. Amén. Que tengan un bendecido fin de semana.